El capítulo 33 del libro que conocemos como Números, pero que los judíos conocen como Bamidbar, que significa en el desierto, suele ser muy ignorado cuando se piensa en el recorrido de Israel desde Egipto hasta el momento de entrar a la tierra prometida. Y es que las rutas tradicionales, como generalmente se enseñan, no caben en este capítulo, por eso para muchos es mejor dejarlo en el olvido. Quiero leerlo contigo, pero antes de hacerlo, quiero recordarte que en cada lugar de este recorrido hay muchas historias y que podríamos detenernos lugar a lugar, uno a uno, para recordar todo lo que Israel vivió a lo largo del trayecto. Números 33 debería ser la columna vertebral de cualquier estudio que girara en torno a todo lo que sucedió Bamidbar, en el desierto. Y el capítulo comienza así. Estas son las jornadas de los israelitas que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo la dirección de Moisés y Aarón. El término jornada se deriva vía varias adaptaciones de lengua en lengua del latín diurnus, algo que es propio de un día. Pero lo que se narra en este capítulo no puede entenderse en ese sentido. Se refiere más a las etapas del viaje que a una bitácora del recorrido diario, escribir el día a día de todo ese trayecto por el desierto. Necesitaría más de 14,000 versículos, uno por cada día de los 40 años. Así que al encontrarnos con el término jornada, traduzcámoslo como etapa y no le estaremos faltando al vocablo original masé. El capítulo busca informarnos las veces que Israel acampó a lo largo del desierto. Cada jornada o etapa es el traslado del pueblo desde ese lugar donde acamparon, donde se asentaron, al siguiente lugar donde habrían de acampar. Sigamos leyendo. Moisés anotó los puntos de partida según sus etapas. Ahora, ¿por qué anotarlas? Inmediatamente nos lo explica: por el mandamiento del Señor. Quiere decir que era tan importante escribirlas porque hay algo aquí, en la narración de ellas, de lo que podemos aprender. Sin embargo, no podemos detenernos a estudiarlas el día de hoy porque nos tomaría mucho tiempo y la temática que llevamos es otra. Pero así es la Biblia. No importa qué sea lo que estemos leyendo, siempre nos dará más y más cada vez que regresemos a ello. Sigamos con nuestra historia. Y estas son sus etapas conforme a sus puntos de partida. Quiere decir que el registro se anotó tomando como referencia el lugar desde donde Israel partió en cada una de sus etapas. Por eso pondremos este círculo ahí, y dentro de él llevaremos la cuenta de las etapas del viaje por el desierto, el total de las veces que Israel acampó, tomando como referencia cuando la Biblia hable de la salida de algún lugar, de los puntos de partida, tal como Moisés lo registró. Comencemos. Versículo 3. El mes primero salieron de Ramsés. Esta es la primera etapa de la ciudad de Ramsés, donde Israel se reunió y organizó. Por eso se toma como asentamiento, porque en cierto sentido fue un campamento, porque ahí debieron quedarse el tiempo que les fuera necesario para organizarse, que por la frase que sigue sabemos que fue solo cuestión de minutos o cuando mucho horas, porque salieron el mismo día en que se celebró la cena del Pesaj, la Pascua. Sigo leyendo. El día 15 del mes primero, el día después de la Pascua. Entonces, ¿por qué dije que salieron el mismo día en que se celebró la Pascua? Si aquí dice que salieron al día siguiente, te lo explico. Claramente dice que la salida fue el día 15. Y la Biblia nos dice que el banquete pascual se come el día 15, pero el sacrificio pascual sucede el día 14. Así que la referencia a el día después de la Pascua no se refiere al banquete, sino al sacrificio. Y sigo leyendo. Los israelitas marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Y me fascina esta parte. Un desfile de triunfo frente a los ejércitos opresores, ahora derrotados y humillados. Pero lo que sigue es doloroso. Versículo 4. Mientras los egipcios sepultaban a todos sus primogénitos, a quienes el Señor había herido entre ellos, Israel salió en medio del llanto de sus vecinos. Por eso hasta el día de hoy,
ellos derraman gotas del vino cuando comen la Pascua. Porque la historia de triunfo, gozo, libertad, tuvo también un lado amargo, de enfermedades, de plagas, de muerte. Pero es que fue en medio de eso en que Dios avergonzó a los dioses que debieron proteger a los egipcios. Y aunque eso era necesario, parte del corazón del pueblo se angustia por ese luto y parte del vino se derrama. Y sigue diciendo, el Señor también había ejecutado juicios contra sus dioses. Entonces los israelitas salieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Todavía es la primera etapa, En ella salieron de Ramsés. Versículo 6. Salieron de Sucot, segunda etapa, y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Y ya no iré comentando las etapas porque se nos anochece. Sigamos con la lectura. Salieron de Etam, que es la tercera etapa, y se volvieron a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de delante de Hahirot y cruzaron por en medio del mar hasta el desierto. ¿Te fijas? Fue en la cuarta etapa de este viaje cuando cruzaron el Mar Rojo. Hubieron varios asentamientos temporales antes de cruzarlo, aunque en las películas y a veces en nuestras mentes se nos diga que todo sucedió inmediatamente tras salir de Ramsés. Sigamos leyendo. Y anduvieron 3 días en el desierto de Etam y acamparon en Mara, donde las aguas eran amargas. Salieron de Mara y llegaron a Elim, y en Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Ya lo habían cruzado, pero ahora están del otro lado del mar, junto a él, en territorio de Madián. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim. Allí fue donde el pueblo no tuvo agua para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataaba. Salieron de Kibrot Hataaba y acamparon en Haserot. Salieron de Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Seelata. Salieron de Seelata y acamparon en el monte Sefer. Salieron del monte Sefer y acamparon en Harada. Salieron de Harada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jaacán. Salieron de Bene-Jaacán y acamparon en Hor Hagidgad. Salieron de Hor Hagidgad y acamparon en Jotbata. Y a lo mejor tú dices, ok, ¿cuál es el sentido de todos estos versículos? Tranquilo, tranquilo, ya casi llegamos. Además, recuerda que este registro que hizo Moisés fue por indicación divina, así que debe ser importante ponerle atención. Sigo leyendo. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, esto es, Cades. Aquí ya están en la frontera con la tierra prometida, ya casi llegan. Versículo 37. Salieron de Cades y acamparon en el monte Hor. Entonces el sacerdote Aarón, que era el hermano de Moisés, subió al monte Hor por mandato del Señor y ahí murió. El año 40, después que los israelitas habían salido de la tierra de Egipto, el primer día del mes quinto. Ya pasaron los 40 años. El día de entrar a la tierra está cerca. Versículo 39. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Hor. Y el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, que es el desierto del sur dentro de la tierra prometida, ese cananeo, ese rey de Arad, dice la Biblia que oyó de la llegada de los israelitas. Así que cananeos,
considérense notificados. Entonces partieron del monte Hor y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera con Moab. Salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, frente a Nebo. Partieron de los montes de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y aunque esta narración no escribe que salieron de ahí, al compararlo con aquellos pasajes en donde encontramos menciones del cruce del Jordán y la toma de Jericó, entendemos que podemos incluirlo a la lista de los asentamientos de Israel por su peregrinar, como la última etapa, el último asentamiento, el último campamento de Israel antes de tomar la tierra prometida. Y acamparon junto al Jordán desde Bet-Gemisot hasta Abel-Sittim, en las llanuras de Moab. Pero a ver, ¿cómo cambiaría nuestro entendimiento de todo el recorrido del Éxodo si tratáramos de organizarlo a partir de este capítulo? Yo crecí pensando que el recorrido de Israel por el desierto fue algo como esto, que dieron vueltas. Ese era el término que nos repetían y repetíamos para hablar de eso. Como que los israelitas dieron vueltas y vueltas, que viajaron en círculos por el desierto a lo largo de 40 años. Pero este capítulo que recién leímos nos explica que más bien el recorrido fue algo así, una ruta lógica, que debieron caminar por entre los cañones de las montañas del desierto de Madián, evitando la tierra de los egipcios, que incluía esa península que hoy llaman del Sinaí, y llegar hasta Cades, que era la puerta de entrada a la tierra prometida. Y ahí, en Cades, sucedió uno de los momentos más famosos de todo este recorrido y que está directamente relacionado con esto que acabamos de leer. Estoy hablando de lo que quedó registrado a partir de Números capítulo 13, cuando Dios le indicó a Moisés: envía hombres que reconozcan la tierra y el fruto de ella. Voy a parafrasearlo, pero puedes leerlo y cotejar. Moisés les dijo: vayan y vean la tierra y a los habitantes de ella. Aparentemente eso no lo había dicho el Señor. Y Moisés además dijo: observen sus ciudades. ¿Son fuertes? ¿Son amuralladas? ¿Y el terreno es fértil o es estéril? ¿Es como Dios dijo o todo aquello era mentira? ¿Hay árboles o no? Recorran desde el desierto del Negev, en el punto más al sur del territorio que será nuestro, hasta las montañas en el norte, más allá del mar de Galilea, los altos del Golán, donde está lo que después conocimos como el monte Hebrón, hasta donde llegará nuestro territorio algún día. Pero a ver, ¿cómo calificarías a Moisés hasta aquí? Podemos tener opiniones encontradas y sin lugar a dudas todas podrían tener una base lógica, pero ¿será que se equivocó? ¿O fue más bien que hizo como Dios le indicó? ¿Tendría dudas o querría mostrar que la palabra de Dios no falla? Podríamos debatirlo en muchos sentidos. Ahora, volteemos nuestra atención hacia los espías. Ellos pasaron por el Negev y claro, les quedaba de paso, pero solo llegaron hasta las tierras de Hebrón, unos 30 kilómetros al sur de lo que después fue Jerusalén, a la mitad del territorio, entre el extremo sur y el extremo norte de la tierra prometida. De ahí fueron hacia el oeste y llegaron hasta la costa del Mediterráneo, y todo estaba lleno de grupos cananeos, armados y peleoneros. Luego fueron hacia el este y llegaron hasta el río Jordán, y lo mismo, cananeos por todos lados. Y no fueron más allá de las tierras de Hebrón, porque ahí vieron algo que los asustó: gigantes. Así que cortaron un enorme racimo y se regresaron, porque eso sí, la tierra era tan fértil que un racimo debía cargarse entre 2 hombres. Y llegaron ante el pueblo presumiendo el racimo, pero también asustándolos con lo de los gigantes. Y con eso llega el siguiente capítulo, Números 14, que comienza diciéndonos: entonces toda la congregación,
levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Probablemente estaban asustados. Quizás se sentían defraudados por Dios y engañados por sus líderes. Y sigo leyendo. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá. Detesto encontrar esta palabra en muchas de nuestras traducciones al español. Entiendo que el término ya se hizo parte de nuestra lengua, pero su origen es cuestionable y detestable. Quiera Alá. Nos llegó de España cuando los moros la conquistaron, y muchas de sus expresiones se hicieron parte de la lengua española, como este término que invoca al Dios del Corán, y luego nos lo enseñaron a nosotros. Por eso permíteme sustituirlo. Comienzo la lectura otra vez. Quisiéramos haber muerto en la tierra de Egipto. Quisiéramos haber muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Golpe de estado. Abajo el régimen de Moisés. Queremos nuevos líderes. Queremos a alguien que nos conduzca a donde sí comíamos bien, a donde sí teníamos casa, a donde teníamos todo, hasta que llegó Moisés vendiéndonos un sueño y haciéndonos perseguir una fantasía. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas. Ellos desfallecieron. Probablemente la angustia era mucha. Quizás el dolor de la traición fue insoportable, de ser acusados con mentiras, pero por sobre todo, de que ese pueblo desconfiara de la palabra de aquel que no había hecho otra cosa que sacarlos de la esclavitud con mano poderosa y de acompañarles cuidadosamente, proveyéndoles lo que necesitaran. 40 días de recorrer la tierra prometida, en la que debieron ponerle atención a lo fértil en ella, al fruto de ella, pero ellos prefirieron poner sus ojos en los gigantes. Como que el Dios que había humillado a uno de los ejércitos más poderosos de la historia iba a fracasar ahora con clanes que, aunque belicosos y armados, estaban mal organizados y eran muy inferiores en fuerza a los ejércitos del faraón. Pero es que a veces así pasa. Y nos parecemos mucho a ellos porque preferimos sufrir volteando a nuestros problemas y temblar creyendo que no podremos, en vez de disfrutar de la paz de Dios, sabiendo que el que prometió llevarnos de la mano no nos abandonará jamás, y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero es que a veces las deudas gritan más fuerte que las promesas. Las enfermedades escuchan más que los pasos de Dios junto a nosotros. Los problemas son tan grandes que eclipsan al Dios de nuestra vida. ¿O será más bien que preferimos escuchar una voz sobre la otra? ¿Será que nuestro corazón humano y fallido, que se alimenta del yo, sufre porque creemos que quien debe resolverlo todo es yo? Y a veces me doy cuenta que yo no puedo, y lloro y grito como Israel, porque al igual que ellos, olvido al Dios que está conmigo. Ese día, ahí en Cades, Israel despreció a Dios. Pensó que él era incapaz de hacer lo que había prometido y le etiquetó como un mentiroso. Y si quieres hacer enojar a Dios, llámalo mentiroso. Y el castigo llegó. Versículo 34. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días. Por cada día llevarán su culpa un año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Ya no somos amigos, pero esto es lo que me emociona, porque el Dios que nos llamó, aun cuando lo contristamos con nuestro pecado, Él no nos abandona. Sí, nos enfrenta quizás a nuestras consecuencias, nos disciplina para enseñarnos, pero Él sigue caminando con nosotros. Por eso Deuteronomio 2:7 dice: pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto por 40 años. El Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Bendito sea el Señor que nos amó de esa manera, que aún tras nuestras decisiones más estúpidas,
Él sigue ahí. Les dio maná, les cuidó la ropa y el calzado, les puso una roca que les seguía para que no tuvieran sed. Pero fueron 40 años los que debieron vagar por ese día en que lo etiquetaron como mentiroso. Pero, pausa. Regresemos al capítulo 13. Leamos los versículos 25 y 26, porque aquí hay algo muy interesante. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Ahora, un momento. ¿Leemos bien? Dice ahí que eso sucedió mientras Israel acampaba en Cades. ¿Quiere decir que los 40 años de peregrinación sucedieron después de Cades? O sea, a partir de ahí. Porque la salida de Cades fue la etapa 33 de un total de 42. O sea que los 40 años sucedieron solo en las últimas 9 etapas. ¿Quiere decir que los israelitas solo acamparon 9 veces en 40 años? No, esto es mucho más complejo que eso. Porque cuando salieron de Cades, se fueron al monte Hor. Ese fue la etapa 33, ese fue el recorrido de la etapa 33. Un recorrido de 2 puntos a 115 kilómetros rectos entre sí. Pero cuando estaban ahí en Hor, aún en la etapa 33, la Biblia nos dice esto que tú puedes leer ahí en el versículo 37. Salieron de Cades y acamparon en el monte Hor. Y luego en el versículo 38 dice: entonces el sacerdote Aarón subió al monte Hor por mandato del Señor y ahí murió el año 40 después que los israelitas habían salido de la tierra de Egipto el primer día del mes quinto. Ahí en Hor se cumplieron 40 años de Israel por el desierto. Si los 40 años fueron un castigo y en Hor se cumplen los 40 años de haber salido de Egipto, significa una de 4 cosas. 1. Que la gran mayoría del castigo se pagó mientras acampaban en Cades. 2. Que la gran mayoría del castigo se pagó mientras acampaban en Hor. 3. Que el castigo se cumplió mientras acampaban primero en Cades y después en Hor. 4. Que la gran mayoría del castigo se cumplió entre Cades y Hor, y el resto se cumplió en el recorrido hasta el Jordán. Es decir, que en Hor se cumplieron 40 años de haber salido de Egipto, pero que los 40 años de castigo comenzaban a contar a partir de la salida de Cades. Pero como sea, no podemos evadir esto. El castigo fue dado en Cades y de ahí se fueron a Hor, donde se cumplieron 40 años de haber salido en Egipto. Si el castigo aún no se había cumplido, ya estaba por hacerlo. Entonces prácticamente todo el castigo, si no es que literalmente todo, sucedió al sur del desierto del Negev, en lo que se conoce como el desierto de Parián, eso marcado de blanco en la imagen que tienes en pantalla, que es uno de los puntos más áridos y calurosos de esa parte del mundo, y ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Y debían además cuidarse de no entrar en Egipto, eso que está marcado en la imagen en rojo, porque temían las consecuencias. Y a la vez debían tratar tanto como pudieran de evitar las tierras de Edom, la parte en azul, porque el rey de ahí les prohibió pasar por sus terrenos. No tenían mucho espacio para moverse. Ese desierto en el que están queda entre la tierra prometida y la ruta de Egipto hacia Asiria, Persia, Mesopotamia, India, una ruta por donde se movía el comercio. Las caravanas iban y venían con telas caras de lino fino y de seda y todo tipo de perfumes elegantes. Se movían joyas, alimentos, ropa, arte, y los israelitas solo les veían pasar en una y otra dirección. El mundo seguía avanzando, todos comprando y vendiendo, todos negociando, pero el pueblo de Dios estaba atrapado en un desierto del que no debían salir. Oh, debió haber sido tan fácil romper filas y sumarse a una de esas caravanas en busca de los deleites momentáneos. Debió haber sido tentador abandonar lo que eran para convertirse en lo que los demás hacían. Y es que, ¿qué vida es esa en ese desierto?
Muchos de ahí ni siquiera recordaban las glorias de Egipto o los milagros de las plagas o la voz de Dios en Horeb. Estaban ahí atorados, estancados. La vida parecía haberse detenido. Era la misma ropa, no envejecía, pero tampoco cambiaba. Y frente a ellos había un desfile de historias de éxito, de oportunidades de negocio, de multiplicación de bienes, mientras el pueblo era cada vez menos que lo que alguna vez fue. Lo que Israel no entendía era que ahí, en esos momentos, en aquel lugar, en lo que parecía no suceder nada y donde parecía no pasar nada, Dios les estaba depurando, estaba limpiando la lista, estaba purgando su gente, hasta que toda la generación con pecado murió en el peor de los desiertos y la segunda generación ocupó su lugar para tomar la tierra que los otros no pudieron o no quisieron. Por eso no podía cerrar el estudio de este maravilloso libro del Éxodo sin ponerle atención a las palabras con las que el libro cierra. Estos son los últimos versículos del libro. Y en todas sus jornadas, que se refiere a lo que describe Números 33, en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego ahí, a la vista de toda la casa de Israel. Iglesia, entiende esto. Si la nube no se mueve, debemos aprender a soportar. Nos golpean pensamientos, nos golpean señalamientos, nos golpean inquietudes, nos golpean preguntas y burlas, pero si la nube no se mueve, no nos debemos mover. No importa quién se movió, no importa quién se fue, no importa quién dijo qué, mira la nube. Si la nube no se mueve, no nos movemos. Pero iglesia, si la nube se mueve, no te quedes. Tal vez te adaptaste al entorno, tal vez ya te gusta lo que tienes, tal vez te agite la duda y te asuste el futuro, pero si la nube se mueve, iglesia, avanza. Y no importa quién se quede, y no importa quién critique, y no importa quién cuestione, y no importa quién quiera que primero hagamos consensos o elecciones. Si la nube se mueve, no escuchamos nada, no volteamos en ninguna otra dirección. Si la nube se mueve, es la señal de que avancemos. Atentos a Dios, iglesia, atentos a su voz, a su palabra, al mover de su espíritu. Si se queda, nos quedamos. Si se mueve, nos movemos.